está... Bueno, esperemos que esto quede bien. Listo. Listo. Ay, sí, ya. Bueno, muy buenos días. A continuación, mi compañera Isabela Palacios y la persona que les habla, Alejandra Gómez, les vamos a contar un poco sobre 4 temas fundamentales en fisiología, que son la vejiga, formación de la orina, micción o también conocido como reflejo de micción y por último un proceso patológico que es la enuresis. Bueno, empecemos hablando sobre la vejiga. Ya sabemos que es un órgano muscular y hueco que tiene la característica de ser distensible, es decir, que cuando se estira al llenarse de líquido. Muy buenos días. A continuación, mi compañera Isabela Palacios y la persona que les habla, Alejandra Gómez, les vamos a contar un poco sobre 4 temas fundamentales en fisiología, que son la vejiga, formación de la orina, micción o también conocido como reflejo de micción y por último, enuresis, que es un proceso patológico. Bueno, la vejiga sabemos que es un órgano muscular y hueco que tiene la característica de ser distensible, es decir, que cuando se llena de líquido se puede estirar y cuando se vacía vuelve a su posición normal. En esta misma línea de ideas decimos que puede tener una forma esférica o tetraédrica. Esférica cuando se llena y asciende a la cavidad abdominal y tetraédrica cuando se vacía y desciende de la cavidad abdominal, como lo podemos ver en la imagen. A la izquierda la esférica y a la derecha la tetraédrica. Es importante tener en cuenta que la vejiga tiene una capacidad de almacenamiento entre 700 a 800 mililitros y el reflejo de micción o cuando nos dan ganas de ir al baño y vamos a excretar la orina empieza desde los 200 a los 400 mililitros. Y por último, recordar que la principal función de la vejiga es almacenar la orina para ser posiblemente excretada. Ahora hablemos un poco sobre su anatomía. Como podemos ver en la imagen de la derecha, nos encontramos con una parte de la vejiga que tiene forma de triángulo, que es conocido como el trígono vesical, el cual en sus partes laterales se compone por los orificios uretrales y más hacia abajo y al interior tiene otro orificio que también es conocido como el orificio uretral inferior. Entonces contamos con 3 orificios uretrales por los cuales va a circular la orina. En cuanto a las capas de la vejiga, son 3. Vamos a hablar desde la más interna a la más superficial o a la más externa. La más interna es la capa mucosa y se divide en 2, en un epitelio de transición y en una lámina propia. Este epitelio de transición también es conocido como urotelio y es un epitelio estratificado que puede tener hasta 8 capas de células. Además de esto es impermeable y está en contacto directo con la orina. De la lámina propia simplemente podemos decir que es un tejido conjuntivo. La capa muscular es la media y es de las más importantes. Esta a su vez está compuesta por 3 y es la externa, la interna y la media. La externa y la interna están conformadas por fibras longitudinales y la media por una fibra circular. ¿Por qué es tan importante esta capa? Porque como su nombre lo dice, gracias a ella se me da la formación del músculo detrusor, que es fundamental en el reflejo de micción para la contracción de la vejiga. Por último, tenemos la capa serosa que, como les contaba, es la más superficial o la más externa y es conocida como un recubrimiento exterior de la vejiga. Además, está en contacto directo con el peritoneo. Bueno, tenemos lo que es la inervación de la vejiga, en donde la principal inervación de la vejiga va a ser a través de los nervios pélvicos que conectan con la médula espinal a través del plexo sacro, sobre todo en los segmentos S2 y S3. En los nervios pélvicos están las fibras nerviosas sensitivas y motoras. Las fibras sensitivas detectan el grado de distensión de la pared de la vejiga y las señales de distensión van a ser como tal mandadas por la uretra posterior, que ellas son las responsables o las encargadas de iniciar los reflejos que provocan el vaciado en la vejiga. Los nervios motores transmitidos son los nervios pélvicos, que son fibras parasimpáticas. Estas terminan en las células ganglionares localizadas en la pared de la vejiga. Después
los nervios postganglionares cortos inervan el músculo destrusor y la vejiga recibe inervación simpática a través de los nervios hipogástricos que conectan con los segmentos L2 de la médula espinal. Ahora hablaremos del reflejo de emisión, en donde vamos a iniciar con lo que es el control de la emisión por el sistema nervioso central, en donde va a estar el centro continuo de la emisión, que va a empezar a coordinar la deferencia encefálica hacia la parte interior del aparato urinario. Entonces, inicialmente se va a dar lo que es el llenado vesical, que es como tal que los pliegues se extiendan para dar cavidad al aumento de volumen, que es como tal la adaptación en longitud del músculo liso. Entonces, el llenado va a ocurrir con un aumento mínimo de la presión intravesical, que me va a producir un reflejo de emisión y entonces me va a activar los mecanorreceptores en las capas destrusoras y en el urotelio. Cuando la vejiga está cuando la vejiga está parcialmente llena, estas contracciones miccionales pueden relajarse durante un tiempo prolongado y el músculo destrusor va a dejar de contraerse. Que aquí es cuando nosotros sentimos las ganas de orinar, pero podemos como tal esperar cierto tiempo para poder como tal ir al baño. Entonces luego los mecanorreceptores van a enviar como tal la información a la médula espinal a través de los nervios pélvicos e hipogástricos, iniciando lo que es el incremento del reflejo de la actividad como tal eferente del sistema nervioso parasimpático. El músculo destrusor se contrae como resultado, haciendo que la presión intravesical aumente de manera drástica y me va a generar una sensación de urgencia en donde la frecuencia de contracción y el nivel de molestia como tal que vamos a sentir va a aumentar conforme aumenta mi volumen vesical. Y finalmente, cuando se da ya mi misión, pues se va a dar la relajación del esfínter externo y la inhibición del sistema nervioso parasimpático. Bueno, ahora hablemos sobre la formación de la orina. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, o más bien recordar, es que la unidad estructural y funcional del riñón es la nefrona y está representada acá en la diapositiva en negro los túbulos renales y en rojo y azul las arterias y las venas renales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esta cápsula de Bowman, que es una estructura esférica y hueca a donde llega nuestra arteria aferente para una posible capilarización y la formación del glomérulo renal. Cuando llega esta arteria aferente a la cápsula de Bowman, se me forma entre la cápsula de Bowman y el glomérulo el corpúsculo renal. Es muy importante recordar que esta capilarización o estos capilares constan con una pared capilar glomerular de filtración. Esta pared se divide en tres, en unas células endoteliales, una membrana basal glomerular y los podocitos. Todas tres sumamente importantes, pero en este caso vamos a resaltar la funcionalidad de los podocitos, que es seleccionar los solutos que se filtran y cómo lo hacen por tamaños y por cargas. Entonces, ya teniendo en cuenta que llega nuestra arteria aferente con todo este plasma proveniente de la sangre para posiblemente ser filtrado a través de la membrana de filtración hacia el túbulo contornado proximal, donde se va a dar la reabsorción, perdón. Recordar que reabsorción es como la recuperación. Mi cuerpo se acuerda de que ciertas sustancias que pasaron desde el glomérulo al túbulo contornado proximal no deben seguir por el camino para ser excretadas, sino que mi cuerpo las necesita. ¿Y qué sustancias fueron filtradas? Aminoácidos, glucosa, agua, posibles proteínas y moléculas que mi cuerpo va a necesitar. Entonces acá se hace la reabsorción desde el túbulo contorneado proximal hacia los capilares peritubulares. Entonces se devuelven estas sustancias, como les acabo de contar, agua, aminoácidos, glucosa, entre otras, desde el túbulo contorneado proximal a los capilares peritubulares para hacer el posible retorno a la sangre y ser aprovechadas en el torrente sanguíneo. Ya después de haber tenido este proceso de
absorción a nivel del túbulo contornado proximal, seguimos con el tercer paso, que es la secreción. La secreción se da principalmente en el túbulo contorneado distal. ¿Qué es la secreción? La secreción es como que a mi cuerpo se le olvidó pasar a nivel del glomérulo esas sustancias que él ya no necesitaba. Entonces acá se acuerda de que las debe secretar. Entonces acá es al contrario que lo que pasó acá. Acá viene de los capilares peritubulares al túbulo contorneado distal para posiblemente ser excretados. En cambio acá pasaba del túbulo contorneado proximal a la sangre. Entonces, bueno, acá pasa de la sangre al túbulo contornado proximal. En este punto es muy importante tener en cuenta dos tipos de células, que son las intercalares y las principales. ¿Por qué? Las células intercalares son las encargadas o pueden secretar hidrogeniones cuando el medio se torna ácido o pueden secretar bicarbonato cuando el medio se torna alcalino. Y las células principales son las encargadas de la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Entonces, entre estas dos células lo que se me va a dar es la regulación de la osmolaridad de la sangre y el control del pH. Ya después de haber tenido esta secreción, podemos proseguir al conducto colector, que es donde se va a dar la excreción de la orina. A manera de síntesis, podemos decir que la excreción es igual a la filtración menos la reabsorción. Entonces, a este filtrado le restamos lo que se absorbió, porque lo que se absorbió se fue para la sangre, o sea, ya no siguió en ese proceso, sino que se absorbió. Entonces, filtración menos absorción más secreción y finalmente eso me da la formación de la orina. En cuanto a su composición, podemos decir que principalmente se compone por agua en un 95% aproximadamente y el otro 5% se divide en urea y sales disueltas u otros iones. Acá debemos recordar que no siempre la orina va a tener exactamente esa composición porque depende mucho de la demanda metabólica de la persona o de su dieta. ¿A qué me refiero con la demanda metabólica? Como les explicaba al final del anterior proceso en la formación de la orina, muchas veces si una persona está cursando por un cuadro de acidosis o alcalosis, pues asimismo van a variar la concentración de iones, ya sea de bicarbonato o de hidrogeniones que se estén expulsando, entonces estas concentraciones me pueden variar. Asimismo, cuando una persona tiene una dieta alta en proteínas, pues su concentración de urea también puede cambiar. Entonces, claramente puede cambiar, pero pues siempre se van a manejar esos porcentajes. El mayor porcentaje va a ser agua y la variación se ve principalmente en los iones y en las sales disueltas. Bueno, tenemos que la enuresis es como tal esta incontinencia urinaria que como tal va a consistir en la emisión repetida de orina de manera voluntaria, es decir, expulsar la orina de manera involuntaria, pues que puede ser durante la noche o durante el día. Para que esto sea considerado como tal una enfermedad, esto tiene que producirse por lo menos 2 veces cada día durante por lo mínimo 3 meses consecutivos. Y esto como tal va a ser más frecuente en niños mayores de 5 años. Entonces ya teniendo las causas, en las causas tenemos que como tal puede presentarse lo que es una vejiga pequeña. Entonces, si la vejiga se encuentra como tal pequeña, no va a estar, puede que no esté lo suficientemente desarrollada y por ende, pues el niño no va a poder como tal retener estos volúmenes de orina, lo que le van a producir la incontinencia. La incapacidad de reconocer cuando la vejiga está llena es como tal cuando los nervios que controlan la vejiga, ellos como tal tardan en madurar, como sabemos que es el hipogastrio y como tal los nervios pélvicos, si ellos como tal no tienen una buena maduración, como tal el niño no va a poder distinguir como tal estos reflejos miccionales que lo van a conducir al baño, sino que simplemente se va a orinar sin poder controlarlo. Lo que es el desequilibrio hormonal, que tenemos que algunos niños no pueden producir suficiente hormona antidiurética. Sabemos que la hormona antidiurética es muy importante como tal en el proceso de la formación de la orina, en donde sí se da
En un caso como tal, pero mucha producción de hormona antidiurética, pues a su vez se va a aumentar los volúmenes de orina, pues porque ella arrastra agua y diferentes como tal electrolitos. Entonces tenemos que como tal las infecciones de las vías urinarias puede como tal dificultar que el niño controle la orina o controle como tal este reflejo miccional. Tenemos lo que es la apnea del sueño, que como tal la eneuresis es como tal un signo de esta apnea obstructiva del sueño, que sabemos que como tal es un trastorno en el cual el niño va a tener como tal interrumpida su respiración durante el sueño, que se puede dar como tal por la inflamación, pues ya sea de las amígdalas o las adenoides. Tenemos que la diabetes, generalmente esto me va a incrementar lo que es la orina o la misión, porque al tener por lo menos altos niveles de glucosa en sangre, pues como tal el cuerpo lo que va a querer hacer es regular los niveles normales de glucosa en sangre y entonces toda esta glucosa va a pasar a la orina para poder ser eliminada tratando de regular o tratando de volver a los niveles normales. Tenemos lo que es el estreñimiento crónico, que es cuando se usan los mismos músculos para controlar la orina que para defecar. De tal manera que estos músculos que uso para orinar también se van a usar para defecar y como tal cuando esto se produce por un tiempo prolongado, pues estos músculos de la vejiga o que me ayudan a la misión van a empezar como tal a debilitarse y van a como tal a empezar a tener problemas a la hora de su contracción o relajación. Un problema estructural en las vías urinarias o en el sistema nervioso como tal también puede ser unas causas porque si el niño no tiene como tal un buen control de su sistema nervioso, pues no va a poder como tal regular lo que es el reflejo miccional. Tenemos en los síntomas en donde como tal el principal síntoma es la pérdida de orina involuntaria, que puede ocurrir varias veces durante la noche y como tal generalmente en la noche es donde más esto se va a dar. Luego tenemos que esta puede clasificarse pues en nocturna cuando se produce durante la noche y en diurna cuando se produce durante el día. Ya pasando a los tipos, que tenemos la eneuresis primaria, es como tal cuando el niño nunca ha sido capaz de contener la orina. Y como tal, esta es como tal la más frecuente que se va a presentar en los niños, pero esto suele como tal disminuir a medida que el niño va creciendo y va como tal teniendo un mayor control de su reflejo miccional. Tenemos lo que es la eneuresis secundaria, que es como tal cuando el niño cuando el niño como tal sí ha sido capaz de retener de orina, de retener orina, pero él como tal va a estar en situaciones como pueden ser de estrés, problemas en la casa y múltiples factores que pueden llevar a que él como tal presente esta incontinencia urinaria durante un periodo prolongado que pueden ser más o menos de 6 meses a un año. Bueno, ya para finalizar, la profesora nos pidió, ay, no estoy hablando. Bueno, ya para finalizar, la profesora nos pidió que incluyéramos esta práctica para conocer un poco de ella llamada orinoterapia. Es considerada una pseudoterapia ya que es presentada como científica, pero es incompatible con el método científico, es decir, que no tiene ningún aval médico, ni de un investigador, ni nada por el estilo. La orinoterapia está directamente relacionada con la medicina alternativa y su justificación principal o la base de ella, la base de las personas que practican esta práctica es que antes de nacer, cuando estamos en nuestro proceso de gestación, el feto bebe su propia orina junto al líquido amniótico y no padece enfermedades y por tanto para evitarlas una vez que nace debe continuar con esta práctica, es decir, consumiendo la orina directamente. Cabe resaltar que leyendo algunos comentarios y críticas de algunos médicos, entre ellos el doctor Alberto Najora, doctor de radiología, afirma que es una completa barbaridad, ya que si el cuerpo elimina los residuos es porque definitivamente no los necesita o de alguna manera está excretando algo que posiblemente le puede causar daño. Inclusive se habla de un reporte de muerte en el 2006
debido a la utilización de la orina por vía intravenosa. Ya como a opinión personal, podríamos decir que la práctica o la utilización de la orinoterapia la podríamos tener en cuenta cuando estemos cursando algo pues muy extremo, digamos estamos en un desierto o en un lugar donde no haya algún líquido, algo como hidratarnos y posiblemente lleguemos a una deshidratación. Y como yo les había contado anteriormente, la orina en su 95% está compuesto por agua. Entonces, de alguna manera, esto puede llegar a hidratarnos y a cursar este proceso de deshidratación sin generarnos como un daño. Entonces, yo podría decir que la orinoterapia se puede practicar en una condición extrema, pero no cogerla como un hábito, ni mucho menos para reemplazar la medicina o los aportes científicos de una persona que ya ha estudiado otras terapias. Esto era como lo que mi compañera Isabel y yo teníamos para contarles. Muchísimas gracias. Y acá está la bibliografía. Listo.